muchos casos que resolver, que operar, que tratar. Y las hidrocefalias, como introducción, son las enfermedades, es una enfermedad bastante, este, mm, relativamente tratable, ¿ya? Se puede hacer. Pero lo malo de las hidrocefalias son las complicaciones que implica, porque tienen muchas complicaciones. Yo creo que una de las que tienen más complicaciones en nuestro medio. Por lo tanto, vamos a empezar esta clase. Tienen que tomar mucha atención porque es un tema frecuente de la patología aquí en La Paz, ¿ya? Ahí está. Ahora vamos a hacer esto. Primero nos vamos a ir aquí. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a... Ay, ¿qué es esto? Ya, vamos a empezar con las hidrocefalias. Mm, ya. Por si acaso, este tema, como el doctor Rodríguez me estaba comunicando ahora, va a entrar en los temas de examen, que va a ser el sábado. Ya, así que estén atentos, estén despiertos, tómense un café, coca, lo que ustedes prefieran, con lo que ustedes prefieran drogarse. No es mentira, no se droguen. Estudien muy, muy ávidamente para que puedan sacar buenas notas este último examen. ¿Ya? Entonces, como estábamos empezando, las hidrocefalias son un tema muy frecuente de la patología La Paz. Entonces, vamos a empezar dando las definiciones. Es el aumento del volumen del LCR intracraneano, se puede decir, o intraventricular directamente, ¿ya? Es el aumento del líquido cefalorraquídeo que causará dilatación. Entonces, dos definiciones pueden mezclarse diciendo que es el aumento del líquido cefalorraquídeo que va a causar dilatación de los ventrículos. Eso sería mucho mucho más cercano a la realidad, ¿ya? A ver aquí. Bueno, entonces vamos a, un ratito, vamos a, mm, ya. Ay, es que está esto una macana, no me gusta. Ya sé. Necesitamos cerrar esto. Ya. Ya está, bueno, ya está bien.
Entonces vamos a hablar de dos de los mecanismos que tenemos para que una hidrocefalia pueda tener lugar, ¿ya? Como ven en las imágenes, se ven resonancias y que van a tener distintos tipos de patologías, ¿ya? Uno va a ser por aumento de la resistencia a su absorción, que significa que vamos a tener disminución de la absorción. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y van migrando de ventrículo a ventrículo, desde los ventrículos laterales, que serían los primeros y segundo ventrículo, hasta lo que va a ser el ventrículo, el ventrículo medio, que va a ser el tercer ventrículo, y posteriormente va a estar, eh, y posteriormente va, y posteriormente va y posteriormente va a ir por el agujero de Silvio al cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, eso primero. También puede ser por aumento de la resistencia. Perdón. Luego se va por los agujeros de Luschke-Magendie hacia el sistema de reabsorción o el sistema de absorción, que va a ser básicamente lo que son los cuerpos de Paccioni y los cuerpos de Virchow, tanto en la calota y en, el, en la nasofaringe. Por aumento de la resistencia a su circulación, va a referirse a que el líquido cefalorraquídeo va a ir circulando por, va a ir circulando por los ventrículos, ¿verdad? Pero va a tener sin resistencia. ¿Qué significa? Va a haber una obstrucción que no va a permitir el paso libre del líquido cefalorraquídeo. Por aumento de la producción significa que vamos a tener un tumor o por ejemplo, un papiloma de plexo coroideo que va a producir excesivamente mayor líquido cefalorraquídeo del conocido. Por lo tanto, vamos a tener en nuestras enfermedades el aumento del líquido cefalorraquídeo, pero por producción, ¿ya? Entonces, básicamente el 1 y el 2 es por proceso obstructivo y el 3 va a ser no obstructivo, ¿ya? Entonces vamos a hablar de líquido cefalorraquídeo, que es secretado en sus ventrículos por el epitelio coroideo o el plexo coroideo como un ultrafiltrado de su endotelio capilar, ¿no ve? El 80% se forma en los plexos y el restante en el tejido ependimario. La circulación de los plexos, o sea, en el cuarto ventrículo va a ser por los agujeros laterales de Luschka y el agujero lateral de Magendie. Todo esto va a ser el sistema de cisternas, que va a ser reabsorbido, como ya hemos hablado, por el sistema de Paccioni. La producción es importante. ¿Cuánto de producción al día tenemos del LCR? 500 a 600 ml día. Todo un día está produciendo. ¿Cuánto de líquido cefalorraquídeo hay en los ventrículos y en el conducto ependimario? Más o menos unos 150 en pacientes adultos y unos 50 en niños, o menos incluso, de 70 a 100, ¿ya? En la producción podemos decir que es de 0,35 a 0,40 ml minuto, o sea que es bastante producción. Entonces la fisiopatología va a ser todo el conjunto de fenómenos que van a fomentar el taponaje o la salida del líquido cefalorraquídeo en aumento. ¿Cuáles son los claves? El aumento de volumen y el aumento de la presión intracraneana o PIC. Eventos relacionados con el inicio de la dilatación también. Los eventos relacionados con el inicio de la ventilación, de la dilatación, va a ser la compresión del sistema cerebrovascular. Es decir, que ya vamos a tener una alteración de las leyes de Monroe y Kelly y vamos a pasar a lo que es disminución primero del líquido. Segundo, disminución del sistema venoso, ¿no ve? Como ya hemos visto en las leyes de Monroe y Kelly. Y vamos a tener una distribución del líquido ventricular y extracelular. Una redistribución significa que puede haber o edema o disminución de la producción incluso. Que esos mecanismos compensadores solo son transitorios y no van a tener
mucha repercusión hemodinámica en nuestro paciente. La modificación de la elasticidad del cerebro también va a verse afectado teniendo unos ventrículos dilatados. Ustedes saben que es como un globo. El globo cuando se comienza a inflar tiene una presión, ¿ya? Y un globo que está ya bien inflado tiene otra presión. Básicamente eso iguala a los dos mecanismos anteriores del ventrículo. Entonces, si tenemos un ventrículo dilatado, como en este caso, vamos a tener una mayor presión, pero en un ventrículo normal vamos a tener una presión más disminuida, lo cual también va a ser importante en algunos tipos de hidrocefalia, ya que ahora vamos a ver. Otro, la pérdida de parénquima cerebral desplazado por el SR. ¿Qué significa eso? Que no solo vamos a tener lugares donde el líquido cefalorraquídeo va a producir un edema intersticial, sino que vamos a tener isquemia de periventricular, lo cual va a causar una dilatación exagerada de los ventrículos e inclusive destrucción de la masa encefálica a ese nivel, con consiguientes áreas de encefalomalacia. Ya posteriormente va a tener áreas de encefalomalacia o áreas donde el tejido celular esté muerto. También vamos a tener aumento de volumen intracraneano por distensión de las suturas. Eso más que todo en bebés se ven, donde vamos a tener dilatados los ventrículos y vamos a tener fontanelas, las cuales van a ser la flegmática y la lambdoidea, donde vamos a tener una distensión y también un abombamiento de estas. Además que el perímetro craneano va a ir en aumento en estos pacientes bebés. En la fisiopatología de la dilatación ventricular es generada por un gradiente entre el ventrículo y el manto cortical. Esa es nuestra dilatación ventricular. Porque en algunos casos, en algunos pacientes bebés, puede haber tanta compresión que ya solo se ve manto cortical. El manto cortical está definido por el hecho de que ya no existe masa encefálica notable, sino solamente un lineamiento que simula masa encefálica, ¿ya? Está determinado también por un aumento del pulso de presión dentro del ventrículo. ¿Por qué? Porque el líquido cerebral aquí se puede hacer por pulsos, como la circulación más o menos. Otro se debe a un gradiente de presión entre el ventrículo y el sistema venoso, con parénquima interpuesto. Eso va a ser el causante de nuestros edemas intersticiales, por la presión entre el ventrículo y el sistema venoso interpuesto, ¿ya? La clasificación, vamos a clasificarlo entonces por dos, como íbamos a hablar en los mecanismos, por dos partes, que va a ser comunicante y no comunicante. El comunicante va a ser el aumento de la resistencia por la absorción. Puede ser poshemorrágico, posinfeccioso, postraumático, idiopático, o por exceso de la producción, como en el papiloma de plexo coroneo. Los no comunicantes o obstructivos, como podemos llamar obstructivos o no obstructivos también, de esa forma. No comunicante o también llamado obstructivo y comunicante o llamado no obstructivo, ¿ya? Entonces, el no comunicante va a ser el trastorno de la circulación, por ejemplo, en los tumores. Cuando existe un tumor, vamos a tener una obstrucción o también vamos a decir que el ventrículo está no comunicado. Ya, de esa forma, por favor, delimítenlo. Entonces, la clasificación etaria y la etiología. Bueno, hay en niños, en escolares, en adultos, etcétera. Ya, pero en los niños vamos a tener en los prenatales malformaciones, ya, como la estenosis de acueducto de Silvio, que es esta en frecuencia es la más alta de todos los pacientes que podemos ver. Otra es la malformación de Dandy-Walker, donde vamos a tener una megacisterna, una alteración del ventrículo, donde no hay formación
de vermis cerebeloso, de cuerpo calloso, y también, por el consiguiente, vamos a tener un aumento de la fosa posterior, pero es un aumento del líquido. Entonces vamos a tener una estenosis por consiguiente del cuarto ventrículo y por consiguiente vamos a tener hidrocefalia. También vamos a tener enfermedades como la enfermedad de Chiari. En cuanto a la enfermedad de Chiari, el 1 es asintomático, el 2 es cuando hay 5 milímetros de desplazamiento hacia el agujero magno por las amígdalas cerebelosas y por consiguiente hay compresión del bulbo raquídeo, ¿verdad? Porque se está viendo por el agujero magno. Entonces, en el Chiari 2, como dice aquí, Chiari 1 le he dicho que es asintomático, menos de 5 milímetros, Chiari 2 es más de 5 milímetros. En el Chiari 2 vamos a ver generalmente procesos de hidrocefalia igual. Infecciosas, puede ser la toxoplasmosis congénita, que generalmente en las tomografías se puede determinar por calcificaciones periventriculares. Y también los citomegalovirus que pueden ser que se pueden denotar con calcificaciones en parénquima cerebral, ¿ya? Y todas esas vamos a detectarlas fácilmente. Cuando es periventricular vamos a tener procesos de obstrucción. Puede ser en el agujero de Monro o directamente en el agujero de Silvio. Y las causas vasculares, como en los aneurismas de la vena de Galeno, según la anatomía como está en esta parte, en el dibujo inferior izquierdo, ustedes van a notar primeramente las venas afluentes de la vena de Galeno que está con un número 13 por si acaso. ¿Ya? Entonces hay venas afluentes que van a ser tanto las petrosas superiores, inferiores y el sistema sagital inferior que va a ir a fluir. En la parte inferior y derecha ya se ven los quistes aracnoideos que pueden estar llenando todo lo que es nuestra fosa posterior, o en las estenosis acueductales como en la parte superior, donde, bueno, generalmente eso se ve, ¿no? En los bebés, en un 80-70% de los casos. También vamos a ver en postnatales como tumores, quistes aracnoideos, como hemos visto, el absceso y hematomas. Y también podemos ver en meningitis por aumento de la resistencia venosa. ¿Por qué? Porque vamos a tener un aumento de las proteínas y de los cuerpos de los glucopolisacáridos y que van a taponar lo que van a ser las fosas de Paccioni. También vamos a ver en la mucopolisacaridosis de la misma forma, obstructivas ya, estas lesiones. En cuanto a la clasificación en adultos, vamos a ver por tumores, pueden ser por pinealocitomas, por meningiomas, por astrocitomas. En las estenosis del acueducto de Silio podemos ver por tumores mesencefálicos, etc. También podemos ver las posoperatorias cuando hay un poco de derrame de sangre a nivel del sistema aracnoideo que va a ir a taponar lo que es los corpúsculos de Virchow o Paccioni. En las postraumáticas vamos a tener igual cuando vamos a tener sangrados ventriculares, por hemorrágicas de la misma manera, por meningíticas como ya hemos hablado, y en las idiopáticas de Jaquim-Adams también vamos a tener cuando el paciente está cursando con atrofia cerebral o atrofia cortico-subcortical. Eso significa que el cerebro se está volviendo más pequeño y por consiguiente em, está dilatándose sus ventrículos por la falta por el exceso de espacio, están dilatando los ventrículos, ¿ya? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos ay, super esto, el hematoma de fosa posterior, como se ve en esta tomografía simple, se ve un hematoma o un vaciado ventricular que está justamente en el cuarto ventrículo, entonces que está comprimiendo el tallo cerebral.
tanto está comprimido el tallo cerebral que solo puede ver como si estuviera bien chocado hacia el clivus y hacia lo que va a ser el canal vacilar, ¿ya? También en aquí se ve o sea, si quisiéramos subir más arriba, vamos a ver la hemorragia a nivel de tercer ventrículo, como están aquí. Tumores de la fosa posterior. Bueno, esto se ve más que todo en niños de 12, de 10, de 6 años, o incluso más pequeños, de 3, porque tienen que desarrollarse, ¿ya? Por ejemplo, este es un meduloblastoma, ¿ya? Un medulloblastoma es un tumor de bebés que básicamente nace de lo que van a ser el vermis cerebeloso, ¿ya? El vermis cerebeloso y va a ir formándose hacia la parte, hacia algún lado del hemisferio, se dice. O también puede ser, en segundo caso, un ependimoma de fosa posterior o de cuarto ventrículo, porque vean que están haciendo prácticamente en el cuarto ventrículo. Entre esas dos posibilidades hay ependimoma y meduloblastoma. También hay una última posibilidad que puede ser un tumor, por ejemplo, un astrocitoma o un hemangioblastoma, ¿ya? Y en la enfermedad de Jaquim Adams, como ustedes pueden ver en las cisternas perimesencefálicas, hay un vacío, porque no están completamente cerradas. Vean en estos casos donde no hay cisuras. Miren, en este caso no hay cisuras, pero en el Jaquim Adams hay cisuras hemisféricas, pero en presencia de un ventrículo dilatado. En este caso, como tratamiento, vamos a ir evaluándolo. Vamos a ir evaluando primero el diagnóstico, vamos a ir evaluando y vamos a diagnosticar imaginológicamente, clínicamente, por grupos etarios y vamos a determinar cuál es la conducta más fidedigna en estos casos, ¿ya? En la clínica podemos ver el aumento de perímetro craneano, como ya hemos hablado. Estos ojitos que se llaman, ¿alguien sabe? De sol saliente, doctor. Más o menos, ¿qué dices? De sol Síndrome de Coronado. sí, sol saliente. Exacto. Anotarle, doctora, esta doctorita, ojos en sol naciente. ¿Por qué? Porque estamos viendo los párpados y el ojito en la parte inferior. También pueden denominar, esto es el clásico síndrome de Parinao, donde no hay posibilidad del movimiento vertical, ¿verdad? Eso también recuérdense, que estaba en el examen. Otra cosa son las fontanelas anteriores tensas. Este bebé, por ejemplo, tiene fontanelas, entonces están tensas la parte anterior. Tensa significa que está abombada y dura, está con una consistencia como de una pelota, digamos. También puede haber diástasis de suturas porque los bebés obviamente no han formado todas sus suturas, ¿no ve? Entonces puede haber diástasis. Diástasis significa abrir las suturas, ¿ya? Puede diastasarse o puede abrirse las suturas. Y pueden haber crecimientos exagerados del cráneo. También puede haber un menor espesor de cráneo. ¿Por qué? Porque el líquido está empujando a lo que va a ser las masas encefálicas y por consiguiente vamos a tener disminución de la calota también. Como aquí dice, mirada en sol naciente. Eso es lo que la doctora ha dicho. También podemos tener un estrabismo por compromiso del tercer y sexto par craneal. También podemos tener irritabilidad. Este, También podemos tener irritabilidad o cefalea si es un paciente que ya puede hablar. También vamos a tener alteraciones del sueño. ¿Cuál es la alteración más clásica del sueño? Que presente mucha somnolencia el bebé. ¿Ya? Mayores de 2 años vamos a tener es de más rápida instauración con un síndrome de hipertensión intracraneal. Y vamos a tener de lenta instauración con la cefalea, un retardo del desarrollo, una espasticidad y pubertad precoz o tardía. Esto básicamente por funciones hipotalámicas. La espasticidad por alteraciones del sistema cortical, retardo del desarrollo por alteración del sistema límbico, de la memoria, de funciones mentales superiores en sí.
Cefalia por distinción de elementos que provocan dolor en la cabeza. En el adulto vamos a ver hidrocefalias hipertensivas, el síndrome de hipertensión intracraneana, ataques del tronco, podemos ver. Eso es lo básico de la hidrocefalia hipertensiva. O en lo que generalmente se ve también son hidrocefalias normotensivas, como en la enfermedad de Hakim-Adams. ¿Qué es la enfermedad de Hakim-Adams? Digo, ¿qué es la enfermedad de Hakim-Adams? Es básicamente la ataxia, alteraciones cognitivas que pueden llegar hasta demencia o pueden tener también alteraciones de la memoria, etcétera, del lenguaje. Y en el otro lado tenemos una alteración del control esfinteriano, ¿ya? Por compresión, obviamente, de las áreas 8 del lóbulo frontal, 8 de Brodmann. El diagnóstico, ¿cuál es? El diagnóstico podemos hacerlo de varias formas, ¿ya? Uno es ecográfico, durante el embarazo ya podemos darnos cuenta que el bebé que está con hidrocefalia, incluso podemos poner un catéter valvular dentro del vientre materno. También podemos esperar al nacimiento por cesárea, obviamente, y instalarle una válvula de derivación ventriculoperitoneal o hacer una tercera ventriculostomía. ¿Ya? El perímetro cefálico, vamos a decir, en este caso, todo lo que habla del perímetro cefálico, habla también de lo que, es el desarrollo pontoestatural del bebé. Entonces vamos a tener distintos tipos, distintas formas, ¿no? De cómo, distintas formas de cómo medir. O sea, 3 meses, 2, 4 meses, así es el desarrollo pontoestatural. Así que vamos a averiguar el perímetro cefálico de esa forma. En cuanto al tercer punto, las ecografías transfontaneras, vamos a hacerlas. Eso es básicamente después de nacido el bebé y por nuestra fontanela frontal ir viendo cómo están los ventrículos. No es tan fidedigno, digamos, pero sí se usa bastante en pacientes pediátricos más que todo. ¿Por qué? Porque la tomografía, al tener ondas alfa, rayos gamma, rayos X, vamos a tener más destrucción celular. Entonces, mm, potencialmente podemos crear un mini daño cerebral. Mm, Incluso hemos tenido pacientes donde hemos hecho prácticamente tomografías seriadas y no han tenido ningún problema, pero igual por protocolo no se realizan tomografías a bebés, pero al no tener otro estudio disponible se realiza, porque las resonancias obviamente son más caras y también tenemos mucha limitación en el acceso, ¿no? Porque son lentas de paso. La resonancia se puede hacer más que todo lo hacemos en tumores o en otro tipo de obstrucciones o en fístulas. Y el tratamiento es médico, como ya hemos avanzado en el síndrome de cardio hipertensivo, ¿ya? O sea, todas las medidas antiedema, todos los medicamentos anticomiciales y todos los medicamentos corticoides que ustedes tengan disponibles van a estar perfectos en este caso. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque son casos crónicos, no son casos veloces. Uno que otro caso es un caso muy veloz, muy destructivo, digamos, pero la mayoría son casos crónicos, así que podemos ir con calma en estos casos. Ahí también eh, podemos hacer la desobstrucción por exceso de hematoma o tumores. Podemos hacer también. O incluso desobstrucción con debridación del agujero de Silvio, digamos, con nuestros endoscopios flexibles. Eso se puede utilizar también. Y hacer dos técnicas quirúrgicas son las más actuales y las que generalmente se realizan. Uno es la tercera ventriculostomía y la otra es la derivación
de LCL o de líquido cerebral aquí. En cuanto a costos, la tercera ventriculostomía es la más costosa, pero a la larga es menos costosa. ¿Por qué? Porque las complicaciones de la válvula son más diversas. Incluso cambiar una válvula también tiene su lado malo. En el Hospital del Niño se realizan igual las dos técnicas, tomando en cuenta siempre el caso, porque no todas son indicativas, no todas son este, no todas son indicativas de un tratamiento quirúrgico rápido, oportuno, con una tercera ventriculostomía, ¿no? Hay criterios y hay tratamientos específicos, por ejemplo, que el piso del tercer ventrículo tiene que ser mínimamente 6 milímetros, por ejemplo, que no tenemos que tener líneas de obstrucción y también que la membrana de Lilliquist tiene que estar bien, no tiene que tener doble hoja. Eso es en las terceras ventriculostomías, ¿ya? Pero en las hidrocefales, pocos son los, eh, los criterios los criterios en donde vamos a tener problemas. Generalmente no hay mucho problema en ese caso. Entonces vamos a ver en estas imágenes cómo empezamos. Es como si estuviéramos en quirófano ahora. Todavía mejor porque ya estamos viendo de arriba abajo cómo están, cómo está la cirugía, ¿ya? Ahí vemos un catéter venoso central cubierto por un IUVAN y también esterilizado. Ahí vemos la cabecita del bebé, ahí vemos el pechito, el pezón y el abdomen, donde vamos a instalar la válvula, ¿ya? Entonces empieza la cirugía. Se realizan las mediciones correspondientes. Si ustedes saben el punto de Dandy que vamos a utilizar, el punto de Dandy es un punto del CAE más o menos a 3 por 3 centímetros, 3 superiores, 3 posteriores, donde vamos a ver un agujero que le llamamos el atrio parietal, ¿ya? En el atrio parietal se conectan las válvulas, o también en el punto de Frazier. En el punto de Frazier más o menos está a 4 centímetros y 3 posteriores y 3 centímetros laterales del ilion, ¿ya? Superior y lateral del ilion. Esos son los puntos cronométricos donde generalmente ponen las válvulas, que nos va a mostrar el atrio ventricular también, pero del punto posterior. Entonces, vamos a empezar la cirugía colocando el IOVAN, que es una tela que va a impedir la contaminación bacteriana en la piel, ya que va a ser básicamente yodo, pero en la tela adhesiva, como en este caso. Entonces, aquí podemos visualizar cómo se ha realizado el colgajo, y vemos en la parte central un trépano. El trépano vamos a requemar y vamos a electrocoagular parte, donde vamos a hacer el trépano o la perforación. Y este es el cabo cutáneo, ¿ya? Entonces, en la siguiente parte vamos a abrir el abdomen. Y en el abdomen vamos a utilizar más o menos el punto infracostal de la línea medio clavicular. En esta parte vamos a verificar la fascia de Scarpa, de Camper, y vamos a agarrar el músculo recto anterior y vamos a separarlo. Y esto, por ejemplo, es la vaina de los rectos, la cortamos, como aquí estamos cortando. Cuando ya tengamos la vaina de los rectos, vamos a separar el músculo recto anterior. Y luego de separar el músculo exterior, que está aquí, vean esta parte, y vamos a agarrar esto que es el músculo transversalis y también el músculo transverso, y que en su hoja interna vamos a encontrar el peritoneo. Entonces la agarramos, la levantamos y la vamos a cortar como aquí. Falta un poco más de corte y ahí está. Entonces aquí estamos viendo la hoja peritoneal
y esto ya va a ser el aumento o el epiplón, perdón. Entonces vamos a abrir y vamos a ya tener listo el cabo del cráneo y el cabo abdominal. Con los dos ya abiertos vamos a empezar el procedimiento de la derivación. Ustedes saben que en el peritoneo tenemos más o menos una presión de 10, más o menos, entonces vamos a compatibilizar con los dos trayectos adecuadamente. También se puede poner como este hilo, que es una careta que le decimos, o una conexión para, para envolver todo lo que va a ser el músculo, ¿ya? Ahora vamos a ver en este video o en esta imagen cómo se está realizando la trepanación. Miren, aquí estamos requemando y ya se ha realizado el corte en el hueso y luego se va a instalar el catéter venoso, digo el catéter proximal, le decimos. Se instala el catéter proximal que está aquí y luego vamos a instalar la valvulita que ahorita vamos a ver cómo se hace. Ahí. Aquí está ya instalado el catéter cefálico, ¿verdad? Y aquí estamos metiendo esta cánula que la denominamos pasador de válvula para pasar por debajo de la piel todo lo que es el catéter proximal, digo distal. Entonces, aquí vean y atiendan bien, porque este es el catéter proximal, esta es la válvula que va a tener las pulsaciones y que va a tener la movilidad. O sea que esta va a controlar prácticamente la presión intracraneana y aquí estamos uniéndola con seda de 3 ceros, estamos uniendo. Y vamos a meterle por debajo de la piel la valvulita y colocándole un codito ahí. Vamos en la válvula y por lo cual vamos a decir, ¿esta válvula funciona o no? Aquí se va a notar. Y debajo de la piel, como hemos pasado el catéter proximal, vamos a instalar en la parte abdominal, que ahora vamos a averiguar. Entonces aquí estamos en el abdomen, ya colocando lo que es el catéter ventricular. ¿Ven? Y cuando ya está ahí adentrito, ya estamos bien. O sea, en pocas palabras, el catéter y la válvula de derivación van debajo de la piel. ¿Ya? Entonces la derivación es casi perfecta, si es que se cumplen todos los criterios y todos los cuidados, ¿ya? Entonces este es el cabo craneal y este es el abdominal. Entonces empezamos el cierre y en el cierre, como ustedes pueden ver, ya tenemos una sutura de esta forma, más o menos arciforme. Esta es la eminencia de la válvula y por aquí va a estar pasando la valvulita llegando al abdomen, donde también hemos introducido y hemos cerrado capa por capa el peritoneo hasta la piel. ¿Ya? Bueno, este pacientito tenía una válvula extra en la parte contralateral que ya estaba obstruida, entonces vamos a proceder a sacarla. ¿Cómo se saca? Se agarra el cabo cutáneo y se saca. Por ahí vamos a ver la válvula y la vamos a sacar. Esa es la válvula antigua. ¿Ya? Aquí igual estamos viendo el catéter distal de esa misma válvula. Y cuando ya las hemos sacado, solo ponemos un punto aquí y ya está. Ahí estamos. Entonces es un pacientito bebé que, bueno, luego posteriormente se ha despertado, etc. En las tercer ventriculostomías, a ver, en las tercer ventriculostomías vamos a usar el endoscopio, el neuroendoscopio. El neuroendoscopio lo vamos a utilizar ingresando por el trépano, ahí no es otra cirugía, es otra. Ahí vamos a ver si esta es. Vamos a ingresar por el trépano, digo, por el punto que se llama punto de coche. Y vamos a ver todo en la pantalla. Aquí notan el plexo coroideo
Y aquí en el trasfondo van a ver el agujero de Monroe. Y vamos a ir ingresando hasta llegar al piso del tercer ventrículo, que aquí se ve un poco borroso, pero ya se ve, ya se va viendo. Entonces, en las partes posteriores no, todavía estamos entrando, pero en la parte interior ya vamos a ver el plexo coroideo, vamos a ver los cuerpos mamilares, y en la parte anterior vamos a ver el, el, el tuber cinerio, ¿ya? Bueno, en el foto se ve un poco. Tenemos esto es, ya. Entonces vamos a ir viendo cómo en la pantalla de la endoscopía ya vamos a ir ingresando. ¿Ven el plexo coroideo en la parte lateral? Eso es. Y vamos a ir profundizando por el agujero de Monroe que está ahí en el trasfondo hasta el tercer ventrículo. No es una imagen muy buena, que digamos. Ahí vamos a ir viendo. Bueno, el detalle anatómico no es tan bueno, pero bueno, la evolución es esta, ¿no? Que tiene en la cabecita un trépano ahí y solo se hace un hueco. Esa es su evolución de los bebés. Y en general, las evoluciones son buenas. ¿Ya? A ver, otro caso. Bueno, así tenemos bastantes casitos de estos. Esto es nuestra comunicación. Mm. Ya, aquí así les voy a mostrar. Esto les va a dejar sin dudas. Bueno, básicamente el tercer ventrículo, cuando nosotros realizamos una tercer ventriculostomía, intentamos realizar esto. Agarramos el ventrículo y hemos dicho, en el agujero de Kocher, que es a 11 centímetros de la glabela y 3 centímetros de la línea media. ¿Ya? Entonces, ay caramba. Ya, más o menos por ahí. Esto ustedes saben que es el tercer ventrículo, ¿verdad? Como hay dilatación ventricular, vamos a tener el agujero de no, borramos unas cosas antes. Y ya por ahí. A ver, vamos a dibujar ahora esto. Entonces, lo que vamos a ver es el agujero de Kocher, ya. El agujero de Monroe va a estar dilatado, hemos dicho, lo cual nos va a dar acceso directo desde nuestro tercer ventrículo, desde nuestro neuroendoscopio hasta el piso del tercer ventrículo, más o menos esta área. Y hemos dicho que es un área distante entre el infundíbulo y los cuerpos mamilares que van a estar en esta región. Entonces ahí vamos a perforar y vamos a tener conexión con el sistema ventricular y aracnoideo.
lo cual va a unir estos dos espacios. Esos dos espacios pueden cerrarse, sí, pero intentamos que la ostomía o por el tercer ventricostomía esté abierto, o se habla de de la forma más grande posible. Y por lo tanto vamos a tener una conexión entre estos dos espacios. Esos son dos básicos procedimientos teóricos, ¿no? Teóricos en cuanto a lo que se hace en la ventriculostomía. Pero hay muchos otros procedimientos que se pueden realizar, independiente del caso. El caso, nosotros lo estudiamos, lo pensamos, charlamos, debatimos, y luego hacemos una planificación quirúrgica. Posteriormente, recién llegamos a las operaciones. Entonces, ustedes igual este, vean esto y vean cómo es el sistema ventricular, que la verdad es algo muy complejo y que tiene sus características bien particulares. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, doctores? Les Doctor, escucho. una pregunta. A ver, una manito primero, levante. Vamos a cerrar Eh, esto de las cámaras. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver, vamos a ver qué tal. ya, doctor, mi pregunta es, eh, una vez que hayamos implantado esta válvula a nuestro paciente, ¿qué consecuencias podría tener a futuro? Ya. Las complicaciones son, como ya les he dicho, muy variadas, en el sentido de que puede haber muchas complicaciones. La más frecuente de todos, y el número uno más o menos en un 5%, 6%, son las infecciones de la válvula. Ustedes han visto cómo se coloca y están viendo el nivel de esterilidad que se usa, pero aún así podemos tener alguna bacteria que se pegue a la válvula, y si nosotros amplificamos con un microscopio la válvula va a ser como una madera con muchas porosidades. Por lo tanto, en una de esas porosidades puede entrar una bacteria y provocarnos una infección de la válvula, como hemos visto en el Hospital del Niño, en el caso 11, que ustedes, los que han ido a ver, han visto, es una infección de válvula. Segundo caso, puede haber sangrados. En los bebés, ustedes saben que el sistema de autorregulación el sistema de regulación, perdón, hemodinámico no es el adecuado, ¿ya? Entonces, en estos casos, los bebés pierden sangre y pueden llegar hasta el paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso también puede ocurrir. Eso nos ocurre en un 2%, 1% de los casos. Intentamos ser bien cuidadosos y no desperdiciar ni perder nada de sangre. La otra posibilidad es que la válvula se tape. La válvula siempre puede taparse. El problema de la válvula es que tenemos una válvula que no va a ser, que no va a ser, am, que no va a ser perfecta, ¿entienden? Vamos a tener siempre un problema en el cual las proteínas en altas cantidades pueden llegar a obstruir la válvula. Gracias, doctor. Al- ya, a ver, hay varias manitos. A ver, Cintia, a ver un ratito. ¿Quién la levanta primero? No, no puedo ver. Hay varias manitos. A ver, Cintia Lisette. Bueno, buenas noches, doctor. La pregunta es de que cuando ponemos, digamos, el catéter, dijo que se podía poner en distintos lugares. En este caso, si tendríamos, digamos, el catéter puesto en el atrio o la aurícula, ¿en qué caso sería, doctor?
porque tengo entendido que también se puede poner, digamos, en el atrio. Ya. Bueno, los ingresos de la válvula son el punto de Kocher a 11 centímetros y 3 centímetros lateral, 11 centímetros de la glabela y 3 centímetros lateral. En el punto de Dandy, 3 centímetros superior y posterior, ahí, ese es el atrio parietal, digo, ese es el atrio ventricular. Y también se puede poner en el ventrículo lateral, que se puede decir que es el atrio posterior, pero no es, que es del inion a 4 centímetros y 3 lateral. Ese es el punto de Frazier. Pero esto lo vemos, generalmente nos preferimos el atrio parietal en niños, pero en adultos la ubicación es más de difícil acceso. Entonces utilizamos los puntos de, de Frazier generalmente. Pero esto siempre tiene que relacionarse con el problema del paciente. Si es un tumor, si es una lesión que está a nivel de fosa posterior, entonces primero vamos a analizar el caso y luego vamos a planificar la colocación valvular. No se pone las válvulas donde mejor nos parezcan, sino es donde tienen que estar. ¿Ya? Michelle, Michelle, Michelle Buenas noches, doctor. Mi pregunta era, ¿cómo va a ser el manejo de una hidrocefalia multiseptada? Eso está, es una buena pregunta. La multiseptación o el, multitabicación también le llamamos. Son hidrocefalias causadas por fibrina. La fibrina en el líquido cefalorraquídeo o en cualquier parte del cuerpo produce fibrina, entonces produce tabicaciones, ¿ya? Esas tabicaciones hacen que en vez de un solo cuerpo ventricular, como ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, tengamos varias partes de ventrículo, tabicaciones, ¿entienden? Entonces es un trabajo más complicado. Podemos utilizar el neuroendoscopio para ir debridando todas las tabicaciones, o si no, utilizar un trayecto valvular multi, 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 o sea, con varios puntos de recortes, ¿entienden? Porque la válvula generalmente solo tiene en la parte anterior sus huequitos, pero en este caso podemos usar huecos en el ventrículo lateral, en el tercer ventrículo, en múltiples lugares, ¿ya? Y eso podemos diseñarlo nosotros, hay pinzas especiales para abrir las válvulas, o si no, también podemos planificar y colocar dos, tres válvulas. Incluso en algunos pacientes hemos puesto hasta 4 válvulas por cada tabicación, por cada lugar de alteración. Así es. Eso es, Michelle. Catherine, Doctor, buenas noches. ¿sí? Doctor, una consulta. ¿Y cuánto tiempo puede permanecer una válvula? Esto para la derivación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, las válvulas pueden funcionar una semana o 15 años, así decimos. Entonces, siempre hay que, bueno, es cuestión de proteínas, por eso evitamos poner a pacientes con proteínas muy elevadas en el líquido cefalorraquídeo, en los citoquímicos. También pueden ser en pacientes con tumores que están produciendo excesivamente proteínas bastante altas. En ese caso vamos a tener tapados de válvulas. Por ejemplo, hay un caso de un bebé que me acuerdo, 7 veces se ha tapado su válvula. Le hemos hecho la neuroendoscopía, hemos hecho una ventriculostomía de tercer ventrículo, igual se ha tapado. Entonces hemos diseñado una válvula con múltiples forámenes, pero específica para el bebé. Y con eso hemos conseguido que nunca más se vuelva a tapar. Entonces esas cosas son planificaciones, ¿no? Son cirugías ya un poco más complejas de lo normal. Pero se pueden tapar, como ya les he dicho, desde una semana hasta 15 años. Eso
hay que tomar en cuenta y siempre se les dice, puede taparse la válvula. Y hay veces los costos son altos, ¿no? De las válvulas. Por ejemplo, válvulas pediátricas están entre 9.000, 7.000 bolivianos. Y conseguir otra válvula hay veces es muy dificultoso para los familiares. Anelis. Sí, doctor. Quería preguntarle, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial de lo que es la hidrocefalia? Bueno, depende de dónde estás viendo el caso, ¿no? Si estás viendo el caso desde el punto de vista clínico, estás hablando de una triada de la hipertensión intracraniana, como cefalea o irritabilidad, náuseas y vómitos y papiledema. Eso, si estás viendo clínicamente el caso, entonces todas las patologías que tengan una obstrucción, un LOIC, van a tener una apariencia similar, ¿ya? Pero también, si estás viendo desde el punto de vista de la tomografía, entonces podemos equivocarnos en algunos tumores, podemos tener varias opciones de tumores, por ejemplo, en la fosa posterior, o en la fosa anterior, o en la fosa media, donde esté la obstrucción. Y los diagnósticos diferentes, o sea, la hidrocefalia tiene vagos diagnósticos diferenciales desde el punto de vista tomográfico, porque desde el punto de vista tomográfico las únicas opciones válidas, digamos, sería una atrofia cerebral que ha causado disminución del parénquima cerebral y por lo tanto tenga una hidrocefalia normotensiva, digamos, pero igual va a ser hidrocefalia, ¿no? También podemos ver en el caso de las encefalomalasias que pueden simular las hidrocefalias, o en el caso de los bebés que han salido prematuros o con lesiones cerebrales muy grandes, podemos ver los mantos corticales, o también llamados la hidranencefalia, que básicamente a lo que nos referimos es a la disminución de formación o sea, todo el telencéfalo no se forma y solo va a haber líquido en el cerebro. A eso le llamamos hidranencefalia. Entonces, esos serían los diagnósticos más cercanos cuando estamos hablando de tomografías o resonancias. A ver, dos preguntas más, ¿ya? Tati, Doctor, buenas noches, soy Tatiana. ¿cómo Mi estás? pregunta era si la espina bífida o meningioma podría causar lo que es la Importante. hidrocefalia. Eso es bien importante y buena pregunta porque las espinas bífidas, cuando nosotros las tratamos, dependiendo ya, podemos tratarlas intraútero y intraútero podemos tener un cuarto menos de hidrocefalias. Entonces, ¿por qué se producen las hidrocefalias después de la operación de las espinas bífidas? Porque las espinas bífidas empiezan a ser, el líquido cefalorraquídeo empieza a ser tóxico cuando sale del vientre materno la mamá. Como la espina bífida, estamos hablando de una alteración de formación en la quinta semana de lo que van a ser las apófisis espinosas, entonces vamos a tener como consecuencia, vamos a tener una apertura. Si la apertura está relacionada con el líquido cefalorraquídeo, nos vamos a tener destrucción neuronal y la destrucción neuronal va a liberar proteínas que van a causar el taponaje de los nódulos de Pacho. Eso se cree ya, no es una teoría bien aceptada aún, porque no se sabe exactamente por qué se obstruye el sistema ventricular en las hidrocefalias. Puede ser también atresias del conducto de Silva, que generalmente eso también lo vemos, ¿no? Se ven las resonancias. Pero sí o sí, en las espinas bífidas, un 70% de los pacientes van a tener hidrocefalia o tienen hidrocefalia. Entonces, cuando realizamos nuestra planificación para una operación de espina bífida, también utilizamos la planificación para las válvulas. Pero en los casos que se han realizado operaciones intraútero,
hemos tenido una muy baja cantidad, solo un cuarto de los casos que van a producir hidrocefalia. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. En pocas palabras, el 70% tiene hidrocefalia de las espinas bífidas. Una pregunta más, Rosy Cela. Bueno, doctor, bueno, sí, algo también de las complicaciones, ¿no? ¿Qué complicación podría tener si el sistema de derivación no drena bien o es que hay algún problema mecánico y si sigue persistiendo con este problema? Bueno, si es que no hay una buena derivación, por ejemplo, bueno, hay varios puntos. Por eso las complicaciones son bien variadas, bien floridas. O sea, de todo tipo de complicaciones puede haber. Incluso ha habido colocaciones del catéter distal hasta el colon transverso, ¿entienden? Claro que esas válvulas se tapan inmediatamente. Eh, entonces, hay multitud de complicaciones y una de ellas es la obstrucción. Por cualquier medio que sea la válvula sea obstruida, entonces el niño va a volver a estar como antes, con hidrocefalia. Y por consiguiente va a tener sus triadas de hipertensión, triada de Cushing de la hipertensión intracraneana, todo eso va a tener. Sus ojitos en sol naciente, su síndrome de Painaud, van a ser cosas eh, eh, que va a tener otra vez, ¿no? Su aumento de perímetro craneano, su fontanela bombada y tensa, o sea, eso va a volver, es como decirles que un paciente que tenga todos estos problemas y se obstruye va a volver a estar como antes, nada más. Lo malo es que tiene que conseguir otra válvula o si nos tenemos que planificar nuevamente la tercera ventriculostomía, etcétera. Eso es. Entonces, con eso vamos a concluir la sesión de hoy. Esfuércense mucho para su examen el día sábado, que va a entrar este tema también. Piensen mucho. El examen no es para personas que saben, es para personas que saben y están viviendo esto, ¿entienden? Y las personas que viven pueden analizar cosas. Entonces el examen es para analizar, para pensar. Por eso no se pueden copiar y las personas que se han copiado se nota que todos han hecho mal, digamos, con preguntas que con un poco más de análisis lo hubieran logrado. Y en las calificaciones, no sé si les ha pasado el doctor Rodríguez ya, pero a mí ya me ha pasado un listado y las notas están bien, están casi al centro. Entonces tendrían que este examen sacarse mejores notas y a la siguiente mejores y tranquilos van a aprobar, ¿no? Eso sería lo ideal. Hay algunas buenas notas y otras muy, muy malas. Entonces eso vean, estudien y repasen mucho este tema. Entonces nos vemos. Que les vaya muy bien y Dios los cuide. Chao, chao. Mm,